Bueno, quiero hablarles de la bondad del Señor, pero quiero hablarles de una manera un poco diferente que solo su bondad personal hacia ti que ya has experimentado. Quiero hablarte acerca de su santa bondad. Su santa bondad, su tipo de hermosa alteridad que es tan profunda y tan necesaria también. Conozco la bondad del Señor cuando está conmigo en tiempos de crisis o de vacaciones. Como estoy abrumado por tu bondad y tu generosidad, definitivamente me encanta, la amo. Pero quiero hablarte de cómo el Señor se revela como un ser moral, como alguien moral. Un Dios que tiene una opinión sobre cómo deben ser las cosas y lo que debe ocurrir. Así que oremos juntos porque voy a necesitar gracia para esto y tú vas a necesitar la gracia para escucharme. Es interesante, cuando lo predico, me encanta el mensaje de la gracia. En la clase de una vida profunda puedes escuchar un hermoso mensaje sobre la gracia, pero es extraño, ya he hablado un poco de eso esta mañana. Algunas personas dicen, pero ¿qué pasa con la gracia o el amor? Entonces lo estoy haciendo bien, porque a veces nos hemos divorciado de ellos y en realidad van juntos. La gracia, el amor y la bondad van juntos. Entonces, hacemos un gran trabajo de elevarlos, por supuesto, su amor y su gracia, pero luego quiero hablar y elevar de nuevo su bondad y más personalmente que Él espera que seas bueno. Tan, tan, tan. En mi cabeza iba a ser el tema de la ley y el orden, pero salió otro. Me sorprendí a mí mismo. Muy bien. Oremos e invitemos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú habitas en nosotros. Todos los que son creyentes han pedido el perdón del Señor, han sido adoptados como sus hijos, tienen el Espíritu Santo habitando en ustedes. Así que Espíritu Santo, puedes ser nuestro maestro, nos elevarías, nos ayudarías a enamorarnos de la bondad, de lo bueno, de lo que tú eres. Así que pido gracia para mí, gracia para los que escuchan y tratan de poner esto en acción en su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, cuando estamos interactuando con las Escrituras, cuando estamos interactuando con el Señor, en adoración o en oración, la meta de eso es estar conectados con el Señor. No es solo cantar en grupo, aunque eso es encantador, ¿verdad? La gente ha estado cantando en coros durante mucho tiempo. Es encantador, es bonito, te hace sentir bien. Son lindos sonidos, pero la adoración es esta conexión profunda con aquel a quien le estamos cantando. Y cuando estamos leyendo la palabra, sí es la palabra, pero no es solo el dominio de los detalles y las ideas, es esta conexión con el autor. Y solo en nuestro propio tiempo de meditación, cuando estamos caminando, pensando y hablando con el Señor. El objetivo de la Escritura, el objetivo del Evangelio, el objetivo del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto es conectarnos con Dios, para tenerlo en mente, para enseñarnos sus caminos y lo que a Él le importa. Pero en última instancia eso tiene otro propósito. El Señor tiene una agenda y tiene una agenda para que seamos como Él. Tiene una agenda de transformación. Así que al Señor no le gusta ser solitario. No es un ser solitario, pero viene a nosotros, nos llama y tiene en su corazón sanarnos del mal, sanar a la humanidad del mal, pero también conseguir que nos parezcamos más a Él, que seamos a su semejanza. Y cuando nos encontramos con Él en su palabra, en la oración, cuando me encuentro con Él en la asombrosa y amorosa bondad que se muestran unos a otros, en esos momentos la fe desatada o la fe puede crecer. Por fe me refiero a la confianza en quién es Él, en quiénes somos nosotros y en lo que se puede lograr en nosotros. Idealmente, cuando nos encontramos con la palabra o con todas estas disciplinas espirituales, en realidad se convierte en un encuentro con el Señor. No siempre funciona así para mí, francamente. A veces digo, bueno, yo leí mi Biblia, terminé por hoy. Pero hay otros momentos en los que pienso, se supone que eso no debería ser todo lo que esté pasando aquí. Señor, quiero conocerte, quiero ser transformado, quiero ser tocado. Así que el Señor tiene una agenda para ti, no para la persona que está a tu lado, sino para ti. Y es que ames la bondad y seas bueno. No solo comportarte, sino ser como Él. Vamos a ser transformados para ser como Dios, y Dios es completamente bueno. Por lo tanto, estás en un viaje para convertirte en alguien bueno y amar la bondad.
Ahora, de nuevo, muchas veces hablamos de esto y decimos, no quiero trabajar para mi salvación. Escucha, tampoco quiero que lo hagas porque no puedes. Será mejor que no lo intentes. No puedes hacer nada para ganar la salvación. Es una obra de la gracia de Dios a través de tu confianza en Él que te da una justicia que no es tuya. Él te perdona tu pecado aunque no hayas hecho nada para merecer el perdón. El mío también. Nos declara al convertirnos en creyentes no culpables. Él nos adopta en su familia y escuchen esto, Él nos habita con el Espíritu Santo permanentemente. Permanentemente, incluso en el cielo, el Espíritu Santo va a estar morando en nosotros de alguna manera. Probablemente como lo hace ahora. Así que cuando hablo de la bondad, espero que no pienses que estoy hablando de ganarte la salvación, porque no se puede, pero me parece interesante que a veces lo divorciemos y cuando terminamos hablamos de la gracia y luego no pasamos hacia la transformación. Individualmente no damos el paso hacia la transformación continua o la transformación grupal para crear comunidades y sociedades sanas. El Señor tiene el hábito de llamar a las personas, ponerlas en una familia, estar en una relación con ellas, entrenarlas y luego enviarlas como un modelo, como un faro a los que Él está tratando de alcanzar con el mensaje de su amor y su gracia y su bondad. Así que esto es normal para nosotros. Es el proceso de santificación. Ahora, la santificación es como un término teológico, es fácil de entender, al menos eso creo. Tiene una definición de dos partes. Es un estatus que el Señor nos da sobrenaturalmente cuando nos aparta del pecado y nos aparta para la bondad. Es como la vajilla fina que apartas del uso cotidiano, que se despostilla en la vajilla. Si tus hijos están aprendiendo a lavar los platos y toda tu vajilla fina se rompe, lo apartas de ese desastre y lo guardas y dices, esto está apartado solo para el Día de Acción de Gracias. La sacamos en momentos especiales. Así que apartas algo del mal, del uso cotidiano y lo apartas para algo que es justo y bueno. Pero más que eso, es un estatus conferido, pero también es una gracia con la que participamos y cooperamos. Es un estatus transmitido y luego una realidad con la que cooperamos mientras caminamos por la vida cada día. Ahora, si has estado casado, entiendes la santificación porque un día no estabas casado y luego más tarde, ese mismo día estabas casado. Se te ha conferido un estatus. Os declaro marido y mujer y entonces todos aplaudieron y vitorearon. Comiste pie. Comiste pastel. Tarta de queso en nuestra boda. Entonces te das cuenta de que ahora tengo que vivir como un marido. Me han conferido un estatus. Ahora tengo que vivir fielmente el estatus que se me ha conferido. Como esposa también, en un momento alguien con autoridad te da un estatus y luego pasas el resto de tu vida aprendiendo. Sin embargo, no estás solo tratando de entenderlo. No es solo un viaje de fuerza de voluntad. Tienes al Espíritu Santo que mora en ti, tienes esta comunidad de creyentes, tienes un liderazgo espiritual, tienes millones de podcasts cristianos que antes no tenían los creyentes. De cualquier forma, tienes muchos recursos para esto y si estás empezando a meterte en un caparazón de trabajo y voluntad propia, no es ahí donde te digo que vayas. Puede que esa sea tu costumbre, pero no vayas ahí. Es necesario que des un paso hacia la gracia de Dios, que la gracia que Dios nos da para cooperar con el estatus que nos ha conferido. Abraza la gracia que Él nos ha dado para caminar por el estatus que nos ha dado. Es la intención del Señor que seas noble y virtuoso. La gente dice, solo soy un pecador salvado por gracia, hermano. Bueno, sí, lo eras. Pero el Señor tiene grandes diseños para hacer de ti un ser humano noble y virtuoso. Tú y yo siempre fuimos diseñados para ser a su semejanza y llegar a ser como Él. Este era el plan eterno del Señor. En realidad no sé cuándo pensó o cómo se le ocurrió.
cómo funciona en Dios, pero después de que tú y yo estuvimos en su cabeza, siempre ha sido su plan crearnos para ser como Él y luego llegar a ser como Él. En el huerto no nos programó para ser como Él, nos hizo a su imagen y luego tuvimos que aprender cuáles eran sus expectativas. Nos dio libertad, oportunidad, nos dio poder y sin embargo debíamos empezar a caminar hacia lo que es ser bueno y caminar hacia el Señor. Así que este plan del Señor, Él tiene planes para ti, es decir, vas a llegar a ser como Él, lo que significa que tú y yo vamos a llegar a ser buenos, así que será mejor que tengamos una definición de bondad y te recomiendo que dejes que Dios defina la definición de bondad y no tu propia definición. Este es el problema con el huerto del Edén. El Señor dice, voy a definir el bien y el mal para ti. Lo bueno es todo lo demás, el mal es no confiar en mí y hacer lo único que te pido que no hagas. El bien es todo lo demás. El mal es hacer lo único que te he pedido que no hagas. No confiar en mí que soy bueno. No confiar en mí que tengo cosas buenas para ti. Y no confiar en mí creyendo que te estoy ocultando cosas buenas. Y no es así. Mientras estamos en este viaje de convertirnos en buenos, no tengas tu propia definición de bondad. En la Escritura, Él nos da una buena definición de lo que es ser bueno. De nuevo, conozco su bondad personal para con nosotros en tiempos de crisis o cada día. Sí, hablo de su nobleza, su virtud, de lo asombroso que Él es, su asombroso carácter que adoramos. Se supone que tú y yo debemos ser más como Él. Lo sé, es un poco, seré capaz de hacerlo no por ti mismo, no podrás, pero es tu destino. Quiero llevarlos a un pasaje de la Escritura que Pablo utilizó para hablar de los aspectos de Dios que se reflejarían en la vida de un cristiano. Así que son los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5. Es una hermosa parte de la Escritura. Si eres como yo, acabas leyéndolo y pensando que es casi como una lista. Soy bastante bueno en eso, no muy bueno en eso. Ese necesita mucho trabajo, en esa ni siquiera estoy pensando. Lo lees como no soy suficiente, no estoy haciendo lo suficiente y tienes que salir de ese no soy suficiente o ese tipo de cosas. Asegúrate de leerlo como este es el subproducto del Espíritu Santo ministrándonos y nuestra cooperación con Él. Eso está en Gálatas 5, pero luego te haré leerlo de una manera diferente en un minuto. Está bien, Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Así que el punto principal de Pablo era que cuando el Espíritu Santo está en tu vida, puedes esperar estar cooperando con la gracia y manifestando estos atributos. Uno de los más importantes para mí es... Escucha, estos son atributos del Espíritu Santo que habita en ti, por lo tanto son cosas en las que nos deberíamos convertir. La del dominio propio me parece interesante porque cuando dices no tengo mucho dominio propio y cada vez que digo el Espíritu Santo dice estoy en ti, realmente tengo el fruto del dominio propio que estoy haciendo fructificar. Por lo tanto, no solo estoy hablando de pronunciar una palabra de maldición sobre mí, sino que mi cerebro se fracciona cuando hago esta declaración sobre mí mismo y no reconozco que la presencia del Espíritu Santo que mora en mí está realmente interesada en producir dominio propio en mí. No es mi trabajo producirlo. Es mi trabajo participar en ello y cooperar con Él. Está bien, esa no es la prédica. Pero si lees esta lista, en realidad es una lista de los rasgos del carácter de la nobleza de Dios. Ahora hablamos de que Dios es omnisciente, lo sabe todo, es todopoderoso. Hermosos rasgos de Dios, pero aquí en Gálatas 5 también tenemos esta hermosa lista de perfecciones o los atributos de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Él es Dios, el Espíritu, y está describiendo el fruto que proviene de Él. Está en realidad una hermosa descripción del Señor. Esta es en realidad una hermosa descripción del Señor. ¿Quieres saber de dónde viene la idea de que Dios es bueno y está de buen humor? Viene de aquí, porque el fruto del Espíritu Santo es amor y gozo. Gozo. El gozo es idea de Dios. Es su naturaleza. El amor y el gozo son su naturaleza, la cual intenta reproducir en ti y en mí. ¿Lo comprendes? Voy a leerte una lista que has leído a menudo. Crees que es sobre ti, y lo es, pero en realidad es una lista sobre Él, sobre lo divino
que es Dios. Dios es amor. Dios está lleno de gozo. Dios está cimentado en la paz total y completa. Dios es asombrosamente paciente. Dios es amable. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es gentil. Y Dios tiene dominio propio. Es una idea interesante, Dios tiene dominio propio. Vemos que aparece de vez en cuando, Moisés, apártate, voy a acabar con el pueblo hebreo. Moisés dice, no lo hagas, ¿qué van a pensar de ti los egipcios? Y él dice, excelente punto. Señor, te amo. Esa historia siempre me sorprende por lo mucho que Dios nos permite conocer detrás de lo que pasa detrás de escena. En esta historia, si yo fuera Dios, lo habría ignorado. Hay que matarlos. Y él dice, no, tienen que conocer esta historia. Esta idea de que los atributos del Señor pueden dar fruto, están siendo traídos a fructificación en nuestra vida porque ya están en la fructificación en Él. Él existe en nosotros y es tu destino ser como Él. En el huerto, tú y yo fuimos hechos a su imagen y Él declara que todo es bueno y nos hace saber su esperanza para la humanidad, sus expectativas. Experimentamos su generosidad hacia la humanidad. Por supuesto, sabemos que caímos en el pecado y la rebelión y las implicaciones de eso han causado estragos en toda la humanidad. Pero de nuevo encontramos en el Nuevo Testamento la intención del Señor de que tú y yo seamos buenos, seamos como Él. En 2 Corintios 3:17, dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Ese es tu destino. ¿Qué está pasando? ¿A dónde va todo esto? Que te asemejes a Jesús con una gloria cada vez mayor, que te parezcas a Dios, que yo me parezca a Dios. Yo como alguien bueno, amable, gentil, con dominio propio, hacia allá vamos en el Señor. De gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Es interesante en el sentido de que es un pequeño atajo que vamos a tomar aquí. Pero siempre que Dios está hablando de nosotros a su imagen, la libertad está al acecho. Es tan interesante como muchos de nosotros queremos ser controlados por Dios en cierto nivel y Él dice, en realidad estoy tratando de desarrollar el fruto de dominio propio en ti. Aprender a vivir con libertad es muy poderoso, es de adultos, muy maduro. Nos estamos convirtiendo en nobles, nos estamos volviendo virtuosos y aprendiendo a gestionar nuestra libertad y vivir con nuestra libertad es muy, muy importante. Una vez más, sé que algunos de nosotros nos tropezamos. Alguien hablaba conmigo cuando salía de Twin View. Ellos me dijeron, ¿qué? Creía que todo era cuestión del amor. Y yo dije, sí, lo es. Pero no olvides su virtud, su verdad y su bondad. De hecho, puedes distorsionar lo que es el amor si no entiendes con precisión la verdad y la bondad. El amor es increíblemente fácil de distorsionar sin una definición precisa de la bondad y la verdad. Vemos que esto sucede todo el tiempo. Así que el amor necesita este tipo de entendimiento en el que dejamos que Dios defina lo que es la verdad, dejamos que Dios defina lo que es la bondad. Por decirlo de otro modo, Luis Marcos, en una de las conferencias que tuvo, espero de estar diciendo bien su nombre, dijo, la intención del Señor es criar, sus palabras fueron niños felices y virtuosos. Creo que esas son palabras buenas. Yo diría niños gozosos y virtuosos. El objetivo de Dios es criar hijos gozosos y nobles. Escucha, ¿entiendes esto? Porque probablemente ese sea tu objetivo. Probablemente estés muy empeñado en criar hijos gozosos,
virtuosos o nobles y nobles. Si pudieras elegir algo, es interesante con los padres, les preguntas, ¿qué quieres para tus hijos? Solo quiero que sean felices, espero que quieras más que eso para tus hijos. Si los pones en un cuadrante y si pudieras tener niños que son educados para no tener virtudes ni gozo, whoops. Que no haya muchos de esos ciudadanos corriendo por el planeta sin virtud y sin gozo. Escuchamos de ellos en las noticias. Humanos corriendo de un lado a otro sin virtud, sin nobleza, sin gozo. Sin embargo, por otro lado, podemos criar a niños que sean totalmente felices y no tengan ninguna virtud. Yikes. ¿Conoces a alguna de esas personas? Ahora no voltees con tu cónyuge. Lo que digo es que el mundo está lleno de gente muy contenta consigo misma que no es virtuosa. Viven para ellos mismos, viven para el placer. Ellos dicen, no me arrepiento de nada, vivo sin remordimiento. En serio, nunca has lastimado a nadie, nunca has cometido un error. Tú eres un sociópata. Sé que es una calcomanía, sé que es como un impulso. Lo entiendo. No puedo escuchar un eslogan y no escuchar la otra cara del mismo eslogan. Simplemente no funciona para mí. Tener gente feliz y sin virtud, tampoco queremos criar a esos niños. Están ensimismados, solo buscan su placer, no piensan en los demás, no se ven a sí mismos como parte de una gran conexión con el Señor y convirtiéndose y siendo transformados. Todo gira en torno al yo y a la autofelicidad, autoplacer. Eso tampoco es bueno y hemos probado el cristianismo que tiene toneladas de virtudes y nada de gozo. Se llama cristianismo desde aproximadamente 1550 hasta 1950. No lo sé, eso es terrible, sí. Pero una de las partes más hermosas de salir del cristianismo intelectual, en su mayoría, fue el redescubrimiento del gozo, de las bendiciones y el derramamiento del Espíritu Santo de Toronto y de señales que te hacen sorprenderte. De nuevo, el gozo vuelve a ser el centro. Era periférico, era algo en el cielo, no era algo cotidiano. Era más que nada como cuando cosas terribles sucedían, trata de estar bien con ello. Era más o menos la definición del gozo. En vez de risa o una buena y profunda amistad, ese gozo radical que habita y burbujea del Espíritu Santo como un río que fluye desde tu ser más íntimo. Así que he tenido cristianismo con poco gozo, virtud alta, eso te desgasta, eso es difícil. Se puede hacer, pero no es divertido. Pero el Señor, como tú, quiere criar hijos gozosos y nobles. Tú y yo estamos siendo criados para ser niños gozosos y nobles, que se conviertan en adultos gozosos y nobles, que si criar niños es parte de lo que sucede en nuestra vida, entonces vamos a criar de nuevo más niños gozosos y nobles. Así que la gente que realmente sabe lo que es la virtud y ama la virtud es importante. Es interesante pensar que cuando hablamos mucho de la gracia, dejamos de hablar de la virtud. Tal vez tú no hagas eso. Quiero decir, tal vez eso no te ocurre a ti. Amo la gracia. No hay nada sin gracia. Es el amor inmerecido que es realmente inmerecido y es el poder para transformarnos. Ambos son esenciales, dos caras de la misma moneda, su amor inmerecido y su poder para transformarnos. Si solo accedes al amor inmerecido y no al poder para ser transformado, no estás caminando en la gracia. Si solo estás accediendo al poder de ser transformado, pero no te das cuenta de que no has hecho nada para merecerlo y Él te ama y crees que te estás ganando el amor, entonces no tienes acceso a la gracia o has malentendido la gracia. No, sí tienes acceso a Él por la gracia de Dios, pero estás definiendo mal la gracia. Es curioso que cuando hablamos de virtud, nobleza y bondad, la gente dice, tengo que hacer obras para ganar esto. No, no se trata de obras. Ya he predicado esto 2 veces, pero Dallas Willard, no estoy seguro si lo he mencionado aquí, pero él dijo, voy a parafrasear la cita, pero dijo, la gracia se opone a hacerse merecedor, pero no se opone al esfuerzo. La gracia se opone a hacerse merecedor, pero no se opone a la cooperación. Cuando tú y yo rechazamos la tentación y elegimos la bondad, requiere algo de trabajo. Siento un poco de dolor. Estoy así como, yo quería eso, lo quería, realmente lo quería. Entonces, no todo es tan fácil. Volverse noble y virtuoso, tener valor, dejar que surja el dominio propio, en realidad requiere cierta cooperación, un poco de dolor, un poco de dejar ir, un poco de duelo.
Por supuesto, sé que ninguno de ustedes hace eso, pero necesitamos no estar separando la gracia y su bondad, sino darnos cuenta de que Él nos ha dado la gracia para ser buenos. La gracia para ser buenos. Saltando a través de... Oh, quería tirar eso. Viene de la película La Gran Aventura de Pee Wee Herman. Si no la han visto, si alguna vez cometen un error, solo digan que querían hacerlo. Es una broma. El gran problema... Ya he mencionado esto, pero el gran problema en el huerto era quién tenía la definición correcta del bien y el mal. La tentación es, no confíes en Dios, te está ocultando cosas buenas. Entonces, para ti, para mí, lo inverso es, confío en Dios, no me oculta cosas buenas. De corazón desea lo mejor para mí. Eso es lo que Él tiene para mí. Así que en el huerto estaba la pregunta de quién está definiendo el bien y el mal. La humanidad decidió que ella lo haría y hemos terminado en este caos. Sin embargo, el Señor nunca dejó de definir lo que era la bondad. Él va de nuevo con Abraham y le dice, escucha, voy a hacer de ti una gran nación. ¿Confías en mí? Abraham dice, confiaré en ti. Eso es bondad. Noé encontró alguna medida de bondad en el Señor o alguna gracia ante los ojos del Señor. Entonces, toda la humanidad se salvó ahí. Sigue sucediendo que el Señor viene y busca personas que cooperen con este plan para sanar la tierra del mal y establecer la bondad y abrazar la bondad. Entonces viene Moisés o Dios va y busca a Moisés, como sea que funcione. Él llama a Moisés y lo saca de su entorno, se encuentra con él. Entonces Moisés y el Señor convocan a un grupo de personas que a través de poderosos actos de liberación, a través del culto, del tabernáculo, a través de darles la ley, les enseña lo que es el bien y lo que es el mal. Así que Él está equipando a su pueblo a través de Moisés sobre lo que es el bien y el mal. La ley a través de Moisés. De nuevo, a veces los cristianos dicen, no nos gusta la ley. No, más vale que te guste, pero viene de Dios. Dios no dijo, oye, te di la ley, eso no funcionó muy bien, voy a darles la cruz. Eso no era lo que ocurría con el Señor como plan B, eso no es lo que estaba pasando. La ley, el Antiguo Testamento era absolutamente esencial para socializarnos, formarnos. Yo diría que nos hace sabios para la salvación, porque Timoteo habla de las escrituras del Antiguo Testamento. Timoteo habla de que las escrituras del Antiguo Testamento son capaces de hacerte sabio. Ves el sacrificio del Antiguo Testamento y dices, veo el amor de entrega de Jesús y la sangre derramada de Jesús y entiendo que el perdón viene a través de Jesús. Así que el Antiguo Testamento es hermoso para socializarnos, para prepararnos, enseñarnos lo que es la bondad. Jesús viene de nuevo después de Moisés y de nuevo llama a la gente a sí mismo, los sienta en la montaña o si estás en Lucas, el sermón de la llanura, y les enseña lo que es la bondad. Es increíblemente normal que el Señor cree un pueblo, lo llame, les enseñe sobre la bondad, lo empodere para vivirla y luego lo modele ante el mundo. Esto es Adán y Eva, esto es incluso la ley hasta cierto nivel. La presencia del Señor estaba con ellos todos los días. Podías pasear por ahí y ver la gloria del Señor en el fuego de noche o la nube la nube de día. Era una señal manifiesta, una presencia manifiesta del Señor, una señal de que su presencia estaba con ellos cada día en la comunidad. Él llama a las comunidades a la bondad y a parecerse a Él, llamando a los individuos a ser como Él. Ahora, si te pones nervioso, como una nota al margen rápidamente, si te pones nervioso de cuán secular es nuestra sociedad, no es divertido, lo entiendo, pero el Señor ha introducido una y otra vez su bondad, sus buenas noticias en las sociedades seculares y ha transformado esas sociedades. Esto es una situación normal, es normal que el Señor, que el evangelio de su amor, de su bondad y de su verdad llegue en un entorno que no lo conoce, que no lo reconoce y que se ha transformado por Él unas décadas, unos siglos después. Esta es la manera del Señor. Solo un recordatorio. No sé si tengo tiempo para entrar mucho en este tema. Solo rápidamente.
Eso terminará rápidamente. Es útil para mí recordar porque crecí leyendo la Biblia, un niño de la escuela dominical haciendo ejercicios de espadas y no sabes lo que es, no los hiciste. Para mí la historia de Adán y Eva, la historia de Noé era la historia base de que todas las naciones conocían. Es cierto que en la cultura occidental mucha gente conocía a Adán y a Eva, conocía a Noé, conocía la historia de Moisés. Cada día se está volviendo menos cierto en los Estados Unidos, así que cuando demos testimonio, enseñemos y prediquemos, tenemos que recordar esa parte. Es útil darse cuenta de que cuando Moisés escribió unos 1500 años antes de Jesús, cuando el Espíritu Santo lo ungió y lo inspiró para escribir, está escribiendo a una visión del mundo radicalmente diferente a la que Dios le está enseñando a Moisés. Todos en la época de Moisés creían que habían muchos dioses. Cada persona creía que habían muchos dioses y que estos dioses tenían algún asunto entre ellos, ocasionalmente, especialmente en la guerra, cuando el dios de alguien triunfaba sobre otro y tu trabajo era apaciguar a los dioses o mantenerte al margen, intentar no entrar dentro de su radar. Esta era la visión del mundo, o que el mundo tenía, por lo menos durante el mismo tiempo que vivieron Abraham y Moisés. La visión en el mundo de que había muchos dioses existió en la tierra mucho más tiempo que el monoteísmo actual. El politeísmo tiene una historia más larga en la tierra que el monoteísmo. Así que en esta cultura loca, si creías en un solo Dios, casi nadie lo hacía. Tú te convertías en la persona que llevaba el sombrero de papel aluminio. Por el amor de Dios, te decían, muy bien, es grandioso lo que estás diciendo, ahí está la puerta, puedes salir. Cuando el Señor vino a Moisés y está tratando de enseñarles, yo diría 3 grandes cosas que el Señor enseñó a través de Moisés es que Dios es uno, que no hay otros dioses y que Él es bueno y moral. Estas son las grandes lecciones de la Torá a través de Moisés. Estás viviendo en una sociedad, eres un hombre común y corriente que vive en Jericó. Por cierto, Jericó tuvo murallas alrededor de 5,000 o 6,000 años antes de Jesús. Ha sido una ciudad amurallada durante unos 10,000 años o algo así. Es una locura. Así que eres un hombre común y corriente en Jericó, o vives en Turquía, o vives en Grecia, estás en Egipto, estás en Afganistán y crees que el universo está poblado por muchos dioses y que no son morales. Lo único que ellos esperan es atención, que sigan llevando alimentos a los altares y que no se metan en su camino. Eso es todo lo que esperaban. Y en esta visión del mundo que era penetrante y dominante, el Señor se presentó y dijo, escucha, yo soy un solo Dios, no hay otro Dios. Estos son ya sea inventados por los humanos para controlarte o por seres demoníacos para controlarte. Pero yo soy el Señor, el Dios de la libertad. Yo solo soy yo y debes adorarme. Así que Él sube al escenario y les enseña que hay uno y no muchos, pero además que este Dios mismo era bueno y definía lo que era el bien. Y la siguiente parte era que Él esperaba que la gente fuera también buena. Escucha, los dioses antes de los judíos no tenían ninguna expectativa de moralidad. No existía una definición del bien y el mal. Podías sacrificar a tus hijos a los dioses porque amabas a los dioses o a tus hijos, o porque intentabas apaciguar a los dioses, porque no hubo bondad para decirte que sacrificar a tus hijos no era aceptable ni estaba permitido, pero el Señor redefinió la bondad para toda la humanidad. Dijo, conmigo el sacrificio humano no será parte de ningún tipo de adoración. ¿Comprendes lo que estaban o cómo estaban inculcados culturalmente en una determinada forma de pensar? Entonces el Evangelio de Moisés, la buena noticia de Moisés, vino y los preparó para el Mesías, nos preparó para el Mesías. Entonces el Señor viene y define, yo soy uno, soy el único y soy bueno. Y eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo en una sociedad humana que la expectativa del Señor para quienes éramos, lo siento, su expectativa no cambió. Nuestra comprensión de su expectativa de lo que significa ser humano, lo que significa convertirse en algo. Quiero invitarte a que cooperes. Coopera. Y ama la nobleza y ama la virtud. Me gustaría que imaginaras que por la gracia de Dios te estás convirtiendo en una mujer virtuosa. Una mujer que sabe lo que es bueno y lo hace. Por la gracia de Dios te estás convirtiendo en un hombre virtuoso. Alguien que sabe lo que significa ser virtuoso porque Dios lo ha definido y estás cooperando con su bondad
para ver más bondad en la tierra. Siempre ha sido su manera, llamar a la gente hacia Él para enseñarles su expectativa. Abraham, Moisés y Jesús. ¿Te percatas de esto? En realidad Jesús nos enseñó, eso es lo que significa ser mi discípulo. Así es como deberíamos comportarnos tú y yo para que el mundo se dé cuenta y diga, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué es lo que te hace vibrar? ¿Cuál es el mapa de tu realidad, tu visión del mundo que hace que todo esto sea posible? El corazón del Señor es que el amor, la bondad y la verdad de su comunidad sean constantemente una luz para los perdidos, atrayéndolos y trayéndolos. Si tú y yo no entendemos que nuestra continua cooperación con la santificación, nuestro continuo decir, sí, he sido salvado por gracia y voy a seguir siendo salvado y parecerme aún más a Cristo por la gracia, no sin la gracia, sino a través de la gracia, no creceremos como comunidad. Tú y yo no creceremos como individuos. Escucha, si tienes 60 años, tienes que crecer. Si tienes 70 años, tienes que crecer en este ámbito, de llegar a ser como Cristo. Cuando nos acomodamos y decimos, este es mi estilo de personalidad, este es quien soy, este es mi nivel de comunidad, de comodidad, ese no es el tipo de madurez o el tipo de cooperación con la gracia que el Señor tiene para nosotros. Nos llama a ser nada menos que como Él. Me asusta al decirlo en voz alta, digo, ¿puedes creer que acabo de decir eso? Es absurdo. Es desde la palabra que nos está llamando a ser como Él. Así que voy a orar por ustedes para que tengan la gracia para hacer eso. Y una vez más, acudiríamos a su palabra. Si tuviera un poco más de tiempo, te hablaría de cómo los 10 mandamientos son un hermoso punto de partida. ¿Qué significa ser una buena comunidad? ¿Qué significa articular la bondad de Dios? Solo brevemente, Él dice, escucha, confía solo en mí, adórame solo a mí, hónrame con palabra y con tus obras. Estoy mencionando los 10 mandamientos en positivo. Honra a tus padres, respeta la vida humana y protégela, respeta los matrimonios, el tuyo y el de los demás, y protege esos matrimonios, respeta las posesiones, las tuyas y las de los demás. Debemos protegerlas. Respeta la verdad, ¿cierto? No dar falso testimonio contra tu prójimo, respeta la verdad, tu propia reputación y la de los demás. Y luego Él dice, no codicies. Es el único mandamiento que se refiere a una actitud más que a un comportamiento. Básicamente, no dejes que tu impulso de lograr ser grande salga de este lugar de codicia, de insatisfacción. Puede venir de ser personas nobles que aman hacer cosas grandes para el Señor y para su gloria. Es un hermoso lugar desde donde debe fluir nuestra ambición, mayor gloria para Dios. Pero no dejes que salga de tengo que tener más, debo tener más. Así que, Señor, si volvemos a mirar el sermón de la montaña, escucha, de la gracia. Si crees que tengo que hacer eso para obtener gracia, estás pensando completamente al revés. Si tú y yo nos damos cuenta de que porque tenemos la gracia, podemos acudir a esta enseñanza de la Escritura sobre lo que es y no es la bondad, y luego desde ese lugar de gracia responder a ella y comenzar a modelar la bondad del Señor para nuestro cónyuge. Lo hice a propósito, eso del cónyuge. Sí, modela la bondad del Señor para la persona más cercana en tu hogar, más cercano en tu casa, que se extienda a tu familia, a tus compañeros de trabajo, y va a ser asombroso cuando nos asociamos con la esperanza de Dios para el mundo. Voy a orar por ustedes, los bendigo, hombres y mujeres nobles, tómenlo. Los bendigo, hombres virtuosos, mujeres virtuosas, disfruten eso. Los bendigo con gracia, los bendigo con la verdadera voz del Espíritu Santo, con la sabiduría de las Escrituras.
la bondad, la mansedumbre y el dominio propio que produce el Espíritu Santo. Y te bendigo con el gozo. Oro para que la bondad sea un gozo para ti, sea un gozo para ti, sea un gozo para mí. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bendiciones, amigos. Es estupendo estar con ustedes.